Pues vamos a presentar a todo el mundo que tenemos aquí el estudio lleno, entre otros nuestro Miguel Ángel Pérez, gallego absoluto, ya ni de adopción, gallego total, árbitro CB de Euroliga, responsable también de formación en la gallega. Miguel Ángel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, así mucho mejor, mucho más gallego. Tenemos también al presidente de la Federación, a Julio Bernárdez. Julio, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Y tenemos también a dos árbitros, porque tenemos también a los que están ejerciendo el mundo del arbitraje. Uno es Guillermo Ríos, Guille, que acaba de ascender a ACB. Hola, buenas tardes, Guillermo. Hola, buenas tardes. Y luego también tenemos a un árbitro de alto nivel, en primera categoría, en Alemania. Ahora nos cuenta esa historia de cómo siendo gallego se ha ido hasta allí, que es Adrián Iglesias. Hola, tocayo, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, pues vamos por partes. Vamos primero con vosotros. Decía Fran Hermida, ¿hace falta, hay falta de vocación en el mundo arbitral, Guillermo? Bueno, falta de vocación no, yo lo que creo que el baloncesto lo que sí que tiene, que en nuestra comunidad el número de jugadores, de equipos cada vez va más, es un deporte claramente que lleva muchos años en auge y eso siempre va a haber acompañado que haga falta otra de las partes imprescindibles para que un partido se pueda desarrollar, que son los árbitros. Le pregunto también a tu colega Adrián, ¿hay falta de compañeros, de amigos, de colegas que se metan a arbitrar, que se les ocurra, oye, esto además de ser un entretenimiento, porque entiendo que os gusta el deporte del baloncesto, también puede ser un modo de vida, ¿no? Sí. Diría que toda ayuda es buena, cuantos más siempre mejor, pero sí es cierto que, bueno, tanto desde la Federación Gallega como desde la Federación Española de Baloncesto se está haciendo un buen trabajo para tener cada vez más árbitros y que la calidad sea la que el arbitraje español tiene en realidad. Pues hemos hablado con ellos, con los obreros, los auténticos también árbitros que están empezando. Un árbitro que lleva ya más recorrido. ¿Tiene la misma versión, Miguel Ángel? Sí, además yo querría añadir que es una oportunidad para desarrollarse como persona, como deportista y ayuda a otras facetas de la vida, en tu vida familiar, en tu vida personal, en tu vida laboral. No todos tienen la oportunidad de llegar al máximo nivel, pero bueno, es una manera, en primer lugar, de obtener recursos económicos, en segundo lugar, de practicar deporte, porque nos consideramos deportistas, y bueno, al final, antes lo hablaba con el presidente, el deporte es un reflejo de la sociedad. Y quizás existe una falta de compromiso, de seriedad, o decimos eso de la gente joven, y yo creo que esto es una oportunidad para poder desarrollar estos valores y que sigan a lo largo de tu vida, tanto que si llegas a obtener el éxito profesional como si no, ¿no? Oye, Miguel Ángel, pero a día de hoy, ¿cómo estáis de árbitros? Porque nos pasa desapercibido ese detalle de cuantísimos partidos hay cada fin de semana. Que haya árbitros para todos, a veces parece un milagro. ¿Cómo estáis a día de hoy? Bueno, al final, aunque mal de muchos no es consuelo de pocos, la temporada pasada terminamos con 700 árbitros y oficiales de mesa, que es una pata importante también, que a veces nos olvidamos de ellos y de ellas, ¿no? Pero hay federaciones, por poner un ejemplo, la Federación Catalana, que es la más potente por número de equipos, por presupuestos, por el éxito que sus equipos y sus selecciones autonómicas tienen en los campeonatos de España. Hay un 80% de los encuentros que se juegan con un solo árbitro. Nosotros el 80% de nuestros encuentros se juegan con dos árbitros, es decir, con un equipo arbitral completo. Y es verdad que nos gustaría cubrir toda la competición con equipos arbitrales completos, pero la realidad es que a veces no llegamos. Pero todos los partidos tienen equipos arbitrales más o menos reducidos y bueno, nuestro trabajo y nuestra obligación es dar ese servicio a los clubes de que haya equipos arbitrales completos y en eso trabajamos. Y bueno, hemos impulsado iniciativas, las últimas hemos llegado a un acuerdo con la Universidad de Vigo y con la Universidad de Santiago para acercar el arbitraje a la universidad y bueno, en este convenio se le conceden créditos a los estudiantes, les da la oportunidad a ellos de completar su formación académica y a nosotros que nos saquen partidos adelante, aparte de que en esa edad estudiantil y universitaria tener recursos económicos propios es muy importante. Entonces ahí hemos avanzado y hicimos un proyecto piloto el año pasado aquí en Coruña, en el Colegio Liceo, en el que el arbitraje fue una actividad extraescolar incluida en la oferta deportiva que tenía ese colegio y este año vamos a intentar impulsarlo en el resto de provincias y de ciudades más importantes de Galicia.
Oye, pregunta que os lanzo a todos, presidente incluido, el presidente Julio Bernárdez, bueno, pues como directivo, como técnico, como exjugador, tiene muchos puntos de vista. Estamos hablando ahora de dinero. Evidentemente, ser un árbitro en la élite, como es el caso de Guillermo, de Adrián, que nos visitan hoy, está remunerado y yo creo que es una lectura que hay que hacer, que es una salida, es una vía de ganarse la vida y bien, además. Pero no se mete a alguien en el arbitraje de inicio por dinero, ¿no? Hay que tener algo más. Bueno, yo, antes de empezar a hablar de dinero, lo que quiero hablar es muy de cabeza visible, de jefe, ¿no? Sí, ese inicio de argumento. Yo lo que quiero hablar es primero de daros las gracias porque una emisora tan importante como vosotros dedique un espacio importante a un problema y a un hecho fundamental dentro del deporte gallego. Como decía Miguel Ángel anteriormente, nosotros estamos viviendo una situación muy aceptable, aunque tenemos diferencias geográficas muy importantes. Por una parte, la zona sur y la zona este más o menos está cubierta, pero hay otra serie de zonas como Coruña en la que muchas veces tenemos problemas de cubrir todas las necesidades que nos piden nuestros clientes, nuestros jugadores, nuestros clubes. Pero yo quiero aprovechar este potente medio de comunicación para decir que uno de los problemas fundamentales que tenemos es la fidelización de los árbitros jóvenes. Tenemos infinidad de cursos, ahora Miguel Ángel me decía que tenemos ya casi 80 personas que quieren ser árbitros, porque yo os contaré algún día, si queréis con más tiempo, muchas veces hoy, el arbitraje ha logrado que haya casi más demanda para hacer cursos de árbitros que cursos de entrenadores. Esto tiene una problemática muy profunda y muy importante que me gustaría debatir, pero es así. Lo que pasa es que no logramos fidelizarlos y es por un hecho diferencial en que yo sé que voy a estropear un poquito el buen rollo de este programa, pero tengo que decirlo en el sentido de que los comportamientos que encontramos en la grada muchas veces no nos ayudan a que los árbitros más jóvenes sigan adelante. O sea, como en el fútbol. Es decir, los aficionados de los chavales, el árbitro es el malo siempre. Estamos a veces incurriendo en conductas que se producen en otros deportes. Desde luego no me preocupa ninguno, ni Guillermo, ni Adrián, ni Miguel Ángel, porque son personas formadas y pueden pitar en Salónica, como han hecho algunos ya, o pueden pitar en cualquier sitio y no tienen ningún problema. Pero a mí me preocupa fundamentalmente el árbitro de 14 años que va a dirigir su primer partido y que encuentra insultos y malas formas desde la grada. Para mí este es un problema muy importante y que quiero denunciar y que ya lo he hecho desde el momento en que he tomado el mando en la Federación Gallega, ¿no? Entonces, esto, como decía antes Miguel Ángel, es un problema de nuestra sociedad en que tratamos siempre de echar la culpa al contrario y no vemos lo que nos pasa, y además que no ponemos en su justa medida lo que es un deporte para niños de 8, 9, 10 años, que lo que tienen que hacer es ir a divertirse y ser ellos los verdaderos protagonistas y no los padres. Con los jugadores nunca o casi nunca hay problemas, pero los problemas fundamentales los encontramos fuera. Bueno, una cuestión cultural ahí es difícil, pero desde luego hay que denunciarlo y decirlo contra viento y marea. Sí que es cierto que tenemos unos protocolos muy estrictos en este sentido. Porque es más respetuoso, yo creo, ¿no? El mundo del baloncesto que otros deportes. Se está deteriorando, es la realidad, como acaba de decir el presidente, y te decía que tenemos unos protocolos muy estrictos en el que avisamos una vez al entrenador del equipo que suponemos que los padres están teniendo comportamientos inadecuados. El entrenador va a hablar con los padres de sus hijos o sus hijas y la segunda vez suspendemos el partido. El comité de competición le da el partido por ganador al otro equipo. Y así, bueno, de forma drástica fuera. Yo creo que hay que ser tajante, sí. Miguel Ángel, quería preguntarte a ti también, ¿cómo se inicia uno para que nos esté escuchando y que le interese, que le guste el baloncesto o que quiera formarse y ser árbitro? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Dónde, cómo? En nuestras redes sociales ya tenemos anunciados los cursos que habrá en septiembre, que habrá 14 en concreto, en cada una de las delegaciones donde la federación tiene oficinas. Y hay un formulario muy sencillo para anotarse. Hay fórmulas online, hay fórmulas presenciales y bueno, es relativamente sencillo. Es barato porque solo cuesta 25 euros el curso
y bueno, es un proceso lento, porque el curso dura poco, pero adquirir cierta experiencia para salir por primera vez a la pista es un proceso que se alarga, pero bueno, enseguida están integrándose en el colectivo, ¿no? Entonces es un proceso muy sencillo, en fegaba.com tienen toda la información y sin ningún problema pueden inscribirse ahí o solicitar información. En el mundo del arbitraje, Miguel Ángel, tú cuando empiezas, es decir, es como cuando estás practicando el deporte, más o menos se atisban ya el que se le da especialmente bien, o es un oficio que al final, bueno, pues la evolución en base a aprender y en base a picar piedras se consigue, o un árbitro que dices tú que puede llegar al nivel donde estás tú, donde pueden llegar estos invitados, ya se atisba desde el principio. Bueno, yo voy a hablar desde mi experiencia personal como formador en el arbitraje y como árbitro profesional. Es como cualquier deportista. O sea, si ves a un ojeador, que al fin y al cabo, haciendo una comparativa, es parte de mi trabajo, se atisban. Pero el recorrido es muy largo y, no sé, en ACB solo somos 36 árbitros. En Euroliga solo hay 7 árbitros españoles. Entonces, bueno, pero yo por encima de todo me considero deportista y estoy en un deporte que me encanta y en el que soy un espectador privilegiado, que estoy a un metro de jugadores y jugadoras que son todo en el deporte español, ¿no? Y en el deporte europeo. Entonces es un proceso largo, pero el camino yo creo que es muy gratificante. Bueno, y tenemos al lado de Miguel Ángel, que como decimos es árbitro ACB, árbitro Euroliga, hemos hablado con él muchas veces, incluso en las previas de partidazos de Euroliga, que fue un auténtico lujo, como lo hemos contado aquí en la radio. Pues tenemos también a Adrián Iglesias, que os decía que es árbitro, se marchó a Alemania por trabajo de tu mujer, ¿no? De tu pareja. Correcto. Y ahora arbitra en la primera de Alemania, pues a Pablo Lasso, te lo encontrarás por ahí en los banquillos, al Bayern de Múnich, bueno, pues a lo mejor de esa gran liga que también es la alemana. Y tenemos también a Guillermo Ríos, Fran Armida, que acaba de ascender a CB. Es decir, tenemos aquí 3 ejemplos, con Miguel Ángel también incluido, de lo que puede ser la carrera a primer nivel en el mundo del arbitraje, ¿no, Fran? Guillermo, Adrián, está claro que lleváis muchos años pitando, en el caso de Guillermo, por ejemplo, en Liga LEB, donde hay ya pabellones muy calientes, donde hay partidos donde se juegan cosas importantes, pero se prepara de una manera especial pues la presión que se puede sufrir ahora en Liga CB, en canchas que son ollas a presión como el Palau, el Wizzing Center, con entrenadores tan mediáticos como los que podemos tener todos ahora mismo en mente. ¿Hay una preparación de manera especial para eso? Bueno, no, yo considero que una preparación especial no. El paso de los años en el arbitraje te va enseñando a enfrentarte a este tipo de situaciones y a vivirlas. Sí que es cierto que al final nosotros hacemos una formación multidisciplinar, como dices, desde el aspecto físico, por supuesto el aspecto reglamentario, pero bueno, ahora también también está muy en auge, incluso dentro del mundo del arbitraje, situaciones también de coaching deportivo, de trabajar este tipo de situaciones concretas de la presión, pero bueno, yo creo que son facetas que vas quemando a la vez que vas también tú progresando en tu carrera arbitral. Al final, para mí, el primer día que salí había 3 personas en la grada, pero cada vez que le daba el silbato se paraba todo el mundo y me miraba. Ese día seguramente sentí mucha más presión de lo que puedes sentir ahora cuando vas a un pabellón con 4.000, 5.000, o en el caso de Miguel Ángel, con muchísima más gente en la grada. Entonces yo creo que es algo que va a la par de tu formación arbitral y llegas el momento que te llegas a abstraer completamente de eso. Tú te concentras en tu trabajo, en tu formación, y eso es una parte más del deporte. Sí, toda la razón. De hecho, sobre todo cuando vas quemando etapas y vas debutando en unas competiciones, como puede ser en este caso Guille este año, la suerte que tuvo yo el año pasado, te vas dando cuenta que también tus compañeros más veteranos te arropan, siempre te sientes con alguien en tu espalda que te puede echar una mano en caso de que bueno, cometas un error, que todo el mundo los comete y necesites que alguien esté ahí para apoyarte. Al final, a mí cuando me lo preguntan a nivel personal siempre digo lo mismo. Para nosotros, como ir a la oficina, como para cualquier otro trabajador, es cierto que es un trabajo un poco más peculiar, podemos decir, pero al fin y al cabo nuestros días son como gente normal, hacemos nuestro trabajo, como yo os digo, como cualquier otro trabajador de oficina y eso es. Hay que convivir con el error durante el encuentro, ¿no? Situaciones donde a lo mejor a uno le entre la duda de, ostras, no sé si ahí habré estado bien, no sé si la he visto bien, la acción y tal, que todo eso no te saque, ¿no?, de un partido donde se pueden estar jugando objetivos importantes.
Sin duda, pero como decía antes Miguel Ángel, al final nosotros somos unos deportistas más y los deportistas también tienen que convivir con eso, también tienen que convivir con el jugador que falla el tiro libre decisivo, el jugador que no tiene su día desde la línea de 3 puntos, y al final yo creo que en el deporte todo el mundo tiene que convivir con el error. Sí que es cierto que nuestro error se puede considerar un poco más mediático, ¿no? Porque cuando tú tienes la parte coercitiva o la parte del juez sobre la pista, al final sí que la gente puede valorar un poco más tu trabajo. Pero yo creo que al final es muy importante, de hecho desde que empiezas a arbitrar es algo que te intentan inculcar todos los compañeros más veteranos, y es que tienes que saber convivir con el error, tanto en el partido, porque lo más importante es no arrastrar un error que te lleve a cometer otro por estar aún pensando en el error anterior, tienes que recuperarte y seguir adelante, y luego también en el pospartido, porque yo creo que algo que todos podemos decir es que efectivamente muchas veces la gente dice, no, bueno, acabas el partido y te olvidas de todo y tal. No, nosotros muchas veces le damos vueltas a las cosas que ha pasado, nos vamos al hotel pensando en cómo se podía haber hecho, si podía haber hecho mejor esta situación concreta, y al final lo que es muy importante es eso, es levantarse, aprender y intentar que ese error concreto no se vuelva a repetir, o dónde están las soluciones para que esto no pase. Al presidente también le queríamos preguntar sobre esto, el mundo de todo lo que rodea, el error, el conocer exactamente en dónde ha estado ese punto que no se ha estado acertado, cómo afecta después en estos niveles. Bueno, yo lo que quiero, ya he colocado mi rollo de antes. Pues bueno, bien colocado. Podéis preguntarme ya lo que queráis. O sea, yo soy de los que creo, aunque no he sido un ejemplo como entrenador, que nunca vamos a sacar ventaja de un mal comportamiento con un árbitro. Mi gran amigo Vicente Sanchís, que también es un árbitro internacional, como sabéis que ha pitado incluso finales olímpicas, ¿verdad, Miguel Ángel? El campeonato del mundo. Bueno, pues un día me invitó a pitar con él y pité 5 minutos, y aquel día mi mundo cambió. Porque, ya te diste cuenta, ¿no? Sí, yo pensé que era un entrenador que sabía todo el reglamento, y él me enseñó en 5 minutos que no tenía ni idea de lo que tenía entre manos. Muchas gracias a los 4, a Miguel Ángel, a Julio, a Guillermo, a Adrián Iglesias, árbitros y presidente de la federación. Gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo. Son las 4, sigue la información en la SER. Gracias, Fran. Un saludo.